con el estudio de preguntas cruciales, cómo debemos vivir en este mundo, y hemos estado hablando acerca de la pena capital. La pena capital es la pena de muerte. Usted puede tener su opinión respecto a eso. No estamos aquí para imponer una postura, ya que las cosas han cambiado. Las cosas ya no están en nuestras manos muchas veces, sino que son decisiones del Estado. Por eso le decía, no es labor suya, hermano, salir a matar gente, salir a matar pecadores o herejes. Eso ya es labor del Estado. Y menos mal, porque si no la culpa recaería sobre nosotros. Y el Señor va a pedir rendir cuenta a cada uno. Por eso aquellas personas que lo toman como, no, esto es trabajo, es pega nomás, en algún momento van a ser llamados a cuenta por sus decisiones. Por las decisiones que toman en todo sentido. Porque nuestras decisiones afectan a los demás de alguna u otra manera. ¿Y qué decir de aquellos que están en puestos de jerarquía, puede ser en un ministerio del gobierno, en el mismo Estado? Los jueces toman decisiones que afectan a muchas personas. Y Dios les va a pedir cuenta si lo hicieron bien o no. Y hoy vamos a ver la ética de la guerra. ¿Está de acuerdo usted con la guerra o no? No a la guerra, sí a la paz. No queremos ir a la guerra, como lo decía Quique Neira. Tampoco lo van a llamar, como decía un humorista, no lo van a llamar tampoco a él a la guerra. Antiguamente era muy común este tema de las guerras. Era algo cotidiano para las personas. Al día de hoy hay guerras activas, pero que parecen que no existieran. Y parece extraño que naciones estén en guerra, porque pareciera que las personas hacen su vida normal, pero ya es su día a día, pero no para nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y realmente da miedo pensar en que podría llegar una guerra en nuestro país, o nosotros estar cerca de una guerra, porque todos los valores, los principios, lo que está cimentado en nuestra vida, literalmente se va a derrumbar en una guerra, porque eso ya no vale. Ya no vale. Porque una persona con un arma, usted lo puede hacer entender de algo de lo contrario si está él con una decisión. ¿No? Y sabe, hermano, cuando viajé junto a mi esposa a Europa es muy pequeño, porque uno transita en bus en algunas horas durante muchos países. Nosotros acá estamos horas y horas y horas en un bus, en un auto, y todavía estamos en Chile. Es muy largo nuestro país. Mientras que allá en algunas horas uno puede pasar por muchos países. Y al ver el mapa, porque yo creo que donde más ocupé la aplicación del mapa fue en ese momento, porque veía los países que estaban al lado, a dónde podríamos ir, en qué bus nos podríamos mover. A todo esto nosotros elegimos movernos en bus más que en tren, porque era muy complicado tomar los trenes. Hay que tener una planificación mayor para andar en tren. Es bonito, pero nosotros andábamos un poco improvisando. Entonces más seguro un bus donde punto A, punto B, listo, nada más. Y lo bueno es que podíamos dormir. En los trenes es difícil dormir. Y ¿sabe lo que empecé a ver? Que unos 2 o 3 países más allá de donde nosotros estábamos está Ucrania y Rusia. Y estaba a unas horas. O sea, si yo con Margaret quisiéramos ir, tomamos un bus y llegamos a ese lugar, y realmente da miedo pensar que ahí está muriendo gente y que a uno lo pueden tomar como espía. ¿A cuántos periodistas chilenos a uno lo tomaron, a Jorge Said, porque tiene pasaporte americano? Y lo agarraron y no lo querían soltar. Y el que lo que quería hacer un reportaje, no.
¿Y qué decir los turistas? ¿Alguien va a turistear? No, nadie va a turistear a esa zona. Y luego comencé a bajar desde ese lugar y está Medio Oriente. Y también da miedo acercarse a esos lugares porque uno vela por su seguridad. Y eso se ve tan lejano, pero para los que están ahí está al lado. Para nosotros falta mucho, podríamos decir. Pero vemos que la guerra está hoy en día activa y puede llegar a nuestro país. La pena capital y la guerra. En cierto sentido, la guerra es una pena de muerte a gran escala. Porque la guerra es como un videojuego donde finalmente cuando termina el juego todos reviven y sigue todo igual. ¿Será que en la guerra hay una justa de ajedrez? Hay vidas que se pierden. Por lo tanto, un Estado, un país le dice al otro: te declaro la guerra y literalmente te voy a matar. ¿Y qué tiene que hacer el otro? Decirle: no, conversemos. Si ya le declaró la guerra, tiene que defenderse. No hay otra forma. Por lo tanto, en cierto sentido, la guerra es una pena de muerte a gran escala. Porque hoy en día, hermano, el armamento que ya cada una de las naciones tiene, literalmente puede matar en segundo a miles de personas. Porque usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos cuando hay tiroteos, estos tiroteos son personas armadas que llegan a colegios e incluso a iglesias, como pasó en Lakewood, a disparar a quien se le atraviese y matan gente. Pero ¿cuántos han muerto? 5 personas, 10 personas, a lo máximo 30 personas en cierta ocasión. Pero ¿qué sucedería? Ahí tenemos a una persona. Imagínense un ejército, imagínense las bombas, imagínense los tanques, imagínense todo esto, estas cosas que nosotros vemos por la televisión, que se tira a Israel con Palestina o con Gaza, estos aéreos que literalmente pueden matar a cientos de personas y miles de personas en un segundo y dejar a cuantas otras heridas. Por lo tanto, es una pena de muerte a gran escala. Implica el amplio uso del poder de la espada del magistrado civil. Esto lo hemos hablado acerca del poder de la espada, que es literalmente el poder de la espada es matar a otra persona para hacer justicia. Y las naciones encuentran que es justo ir a la guerra porque ya no hay nada más que hacer. Cuando se toman rehenes, cuando se atacan a personas inocentes, ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado? ¿Seguir dialogando? No, tiene que tomar decisiones. En la historia cristiana han existido básicamente 3 posturas fundamentales que se han tomado en relación con la guerra. Y yo se las quiero presentar. No es mi intención imponerle alguna, pero cada uno de nosotros debe tomar una decisión en algún momento. Porque en un caso hipotético, ¿qué pasa si hay guerra y usted está cerca de un lugar donde aparecen, supongamos, un grupo de soldados bolivianos armados o argentinos, porque tienen que ser de nuestros vecinos? ¿Usted qué va a hacer? Usted va a tomar una decisión. No, yo soy pacífico. Y a veces ellos no son pacíficos, no van a dialogar, van a matar gente, ¿no? Entonces uno tiene que tomar una decisión. Proteger su familia, protegerse a sí mismo, arrancar. Y en todas las guerras, principalmente, incluso en las últimas guerras que hubo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos, hijos de Dios, estaban ahí, ya sea voluntariamente u obligados, porque antiguamente no había mucha opción. Era irse nomás y se iban nomás. Incluso, bueno, aquí el pastor también estuvo ahí cuando hubo casi una guerra con Argentina. Por lo tanto, no es como decir, no, yo no voy. No, yo estoy aquí metido y hay que hacerlo, ¿no? Y vamos a ver estas 3 posturas. La primera postura
es el activismo. Es el enfoque simplista para el cual todas las guerras son permisibles. O sea, una persona que está de acuerdo siempre con las guerras. Refleja la postura de que los súbditos del Estado deben mostrar absoluta obediencia al magistrado civil sin importar la situación. Magistrado civil, entiéndase por quien tiene la autoridad del gobierno en el Estado. En algunos el primer ministro, en otros el presidente, en otro puede ser un general. Pero quien tiene la autoridad va a tomar una decisión y quienes son ciudadanos de esa nación tienen que obedecerla. Porque como les mencionaba, hay un delito que se llama traición a la patria si usted no lo obedece o si está de acuerdo con los contrarios. Y en nuestra legislación también se pena la traición a la patria. Así que tenemos que ser chilenos, muy chilenos, y defenderse del tostador a muerte. No, esa es otra cosa. Esto refleja la postura de que los súbditos del Estado deben mostrar absoluta obediencia al magistrado civil sin importar la situación. Y este enfoque refleja el cliché de decir, mi país esté bien o esté mal. Esto poco tiene que ver con la ética bíblica, porque ir siempre a la guerra en el sentido de decir, sí, hay que matar a las personas, porque muchas veces no va a estar justificado simplemente ir a la guerra o simplemente matar a personas por matar. Y en ese sentido hay que tener en ese caso criterio para saber si está de acuerdo o no. Entonces esto es lo que trata esta primera postura, el activismo. Las personas que están de acuerdo que siempre la guerra va a ser una buena opción. Vamos a ver la otra postura, es el pacifismo, que es lo contrario. El pacifismo, por otra parte, dice que todas las guerras son malas y toda participación de las personas en la guerra es mala. La postura pacifista restringiría la participación de los cristianos en cualquier tipo de guerra. Esta postura dice que ningún cristiano debería ir a la guerra ni tampoco estar de acuerdo con las guerras. Pero hay muchas cosas que hay por detrás o que hay muchas implicancias. Porque si hablamos de cristianos, el cristiano cree en toda la Biblia y en la Biblia aparecen muchas guerras, incluso hombres de Dios que fueron llamados a matar a los enemigos. Y ahí vamos a ver otras cosas importantes respecto a nosotros como cristianos, porque en realidad nosotros no somos israelitas, somos chilenos que creemos en Cristo, en sus enseñanzas. Y difícilmente Jesús nos va a decir, tomen la espada y mátenlo a los madianitas que están allá. Difícilmente. Y la última postura es el selectivismo. Esta tercera postura sostiene que la participación en algunas guerras puede ser justificable. Es dentro del contexto del selectivismo que ha surgido la teoría de la guerra justa en la historia cristiana. O sea, hay personas que dicen hay que ir siempre a la guerra, ¿no? Otros dicen no, hay que evitarlas a toda costa. Pero el selectivismo tiene que decir, esta guerra es justa, hay que apoyarla, y esta guerra no es justa, no hay que apoyarla. Un gigante contra un pequeño, no es justo. O esta guerra es para quitarle los recursos naturales que tiene ese país. O esta guerra es por un tema ideológico más que cualquier otro problema. ¿Por qué nosotros como ciudadanos tendríamos que sufrir las consecuencias de decisiones de personas que están en el gobierno, si yo no estoy de acuerdo? Por lo tanto, esta tercera postura es la que más ha tenido cabida entre los cristianos a lo largo de la historia. Que a pesar de las cosas, ¿usted cree que un soldado alemán del régimen nazi, que él ya estaba de varios años
ahí trabajando, estando ahí en esas líneas de guerra. Porque si usted lee la historia, esto del nazismo no salió de un día para otro, fue de a poco. Hasta que se destapó la olla y se dieron muchos cuenta que eso no era bueno. Dentro de la misma gente que estaba ahí. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Lo enfrentaría a este régimen o haría lo que tiene que hacer porque es su trabajo? Y eso tiene que ver con la ética. No, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Nosotros como cristianos, usted sabe si realmente está bien o está mal lo que está haciendo. De acuerdo a la ética, porque nosotros realmente nos dirigimos por la voluntad de Dios. Y muchos hombres y mujeres, a pesar de estar metidos ahí y en algún momento haber estado de acuerdo con esos regímenes, ellos decidieron decir, no, esto no está bien, y ellos fueron asesinados o fueron llevados a campos de concentración junto con los demás judíos que estaban. Por lo tanto, sí tomaron una decisión, no estaban obligados totalmente, finalmente tomaron una decisión, teniendo todo el derecho a no pasar por esas penurias. Y qué decir también de las cruzadas, que eran obviamente guerras supuestamente justificadas, de que Dios nos había mandado a matar gente. Pero eso no era la voluntad de Dios. Por eso, dentro del contexto del selectivismo, surgió esta teoría de la guerra justa en la historia cristiana. Y vamos a ver cómo nosotros podemos determinar esto. Mandatos de Cristo para los creyentes. Los pacifistas se basan en mandatos éticos que Cristo dio a su pueblo, en los cuales prohibió a los cristianos el uso de la violencia vengativa y pronunció una clara prohibición de construir su reino con la espada. El pacifista transfiere estos mandatos de la Iglesia al Estado. Ahí está el problema. Porque nosotros somos cristianos. Por un lado somos cristianos. Jesús no vino a imponer su reino por la espada. Por lo tanto, no podemos salir a la calle con una pistola y decir, conviértete a Cristo, si no te mata. Eso, Dios no nos mandó a hacer eso. Tampoco una violencia vengativa, porque Él nos prohíbe vengarnos. Porque debemos que dejarle la justicia a Él. ¿Se acuerda cuando Pedro agarró la espada y le cortó la oreja a Malco? Malco le dolió. No escuchó nada después. Jesús le tomó la oreja y se la sanó. Y Él le dijo que no era ese el reino que Él ha venido a establecer. No es por medio de la violencia. Pero como dice ahí, este es un llamado para ¿quiénes? ¿Para el Estado o para los cristianos? Para los cristianos. Pero si el presidente es cristiano o no, eso en realidad es una cosa totalmente diferente. Ellos no están obligados a obedecer la ley de Cristo. Por lo tanto, si ellos declaran que hay guerra, va a haber guerra, y usted va a estar lamentablemente sometido a eso. Pero, ¿qué es lo que hacen los pacifistas? Ellos dicen, como se nos prohibió, todos los seres humanos deberían estar prohibidos la guerra. Y eso sería un ideal. Sería genial hacer eso. Pero dentro, hermano, de la situación, de la condición de pecado, está la violencia en el ser humano. Y va a llegar, hermano, un momento en que la única forma de detener la violencia innata en los seres humanos es con el uso de otra fuerza. ¿Acaso usted no ha visto a estos hombres descontrolados, drogados, que asesinan a todos? Hace poco había uno arrancando, no me acuerdo si fue en Puente Alto, que hirió a una pequeña de 6 años, que era su sobrina, y todos lo perseguían y nadie le quería hacer nada, hasta que finalmente le dispararon los carabineros. ¿Acaso ese hombre iba a tener algún tipo de temor o de detenerse ante alguna autoridad que le dijera detente? Había que hacer uso de la fuerza, era la única forma. Y eso es una persona. Imagínense varias personas en esa misma situación. Pero menos mal que vivimos en una época donde eso ya no recae sobre la iglesia. Esa es responsabilidad.
recae sobre el Estado, que está ahí en la imagen. El Estado tiene, como yo le había comentado, hermano, antes, la coerción, el poder de obligar a otro a hacer algo que quizás no quiere, pero es justo y también es seguro para los demás. Porque los que atentan contra la vida de los demás tienen que estar detenidos, tienen que estar presos, tienen que estar en un lugar donde quizás le hacen un tratamiento psiquiátrico, pero no pueden estar sueltos. Por eso se llama peligro para la sociedad. ¿Esta persona es un peligro o no es un peligro? Naturalmente la persona no se va a subir ahí a un carro policial, yo me voy voluntariamente. No lo van a hacer. Por eso tiene que venir ahí alguien fuerte que lo agarre y lo meta. Y lo afirme. Y eso no le corresponde a los cristianos como tal, pero sí le corresponde al Estado. Por eso, hermanos, los cristianos no podemos formar un ejército para defender nuestros valores y nuestros ideales. No podemos nosotros llamar a que en una marcha en pro de los gays o de las lesbianas y nosotros armarnos como un ejército y ir contra ellos. No. Podemos ir, podemos tratar de hablarles, pero de una forma así contraria, violenta, sería lo peor que podríamos hacer. Antiguamente había un grupo que se llamaba los Valientes de David. Ellos eran violentos. Ellos incendiaban iglesias católicas, le decían que eran falsos y atacaban a todos los que ellos consideraban como pecadores. Y eso está totalmente fuera de la voluntad del Señor. Por lo tanto, está bien buscar la paz, está bien el tema de los pacifistas en cuanto a que Jesús nos mandó esto, pero por otro lado, esa responsabilidad no está en nosotros, sino que está en el Estado. Y le quiero poner un caso más claro. Si Chile tuviera un presidente cristiano evangélico, no católico, cristiano evangélico, ¿eso a él lo excusaría de usar la fuerza pública, la fuerza militar cuando fuera necesario? Él la va a tener que usar porque está dentro de las leyes. Y si no lo hace, le van a hacer una acusación constitucional y lo van a echar. Porque el pueblo votó por él, no por eso, no para esas cosas. Si bien hay naciones y pueblos que se parecen mucho a lo que podríamos decir un estado teocrático, ¿se acuerda? Guiado por Dios, pero nunca va a existir eso de aquí en adelante, nunca más. Porque el único estado teocrático fue mientras Dios guió al pueblo de Israel en el desierto o hasta que llegaron los reyes de Israel. Vamos a avanzar ahí. Obligaciones civiles versus nuestra fe. Obligaciones de nuestra fe. Algunos dividen el asunto admitiendo que el Estado sí tiene poder de la espada, pero que los cristianos no deben participar de la función del Estado. Pero nos preguntamos, ¿qué razón tendría un cristiano para rehusar obedecer a un magistrado civil que lo llame a hacer algo que la Biblia no prohíbe? Yo estoy obligado por la ley chilena, por ejemplo. Si yo hice mi servicio militar y el Estado dice que yo puedo ir a la guerra y yo estoy capacitado, yo digo, no quiero, porque soy testigo de Jehová, ¿no? Soy mormón, yo no voy a la guerra, no dono sangre, no hago nada. No, eso no van ni siquiera al servicio militar. ¿Qué razón tendría un cristiano para negarse a obedecer un mandato que la ley civil le está otorgando y que en la Biblia en ninguna parte prohíbe? Así directamente. De hecho, si nos lo analizamos, Pablo dice, obedezcan a las autoridades civiles. Y estamos en una disyuntiva. Ética. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, hay muchas películas por ahí inspiradoras de cristianos que se encontraron en esa situación, donde las personas determinaron no matar a nadie. Como esta película de este hombre que en vez de buscar matar a otro, él estaba a cargo, era como médico y ayudaba a otros que estaban heridos
Entonces con eso salvó el asunto de no tener que matar a nadie. Pero si fuera de todos serían un ejército de médicos, no, lamentablemente alguien va a tener que enfrentarse al otro que también me quiere matar a mí. No es algo de decir, no, es que yo puedo no hacer nada. No, porque si tú te quedas parado te van a matar. Bueno, me muero. Bueno, es tu decisión de morir. ¿Con qué argumento moral podría un cristiano negarse? Y eso tiene que ver con nuestra postura. Como le digo, hermano, no es que yo los quiera obligar a hacer algo, sino que hay ciertos puntos donde vamos a tener que tomar una determinación. Porque si yo les pregunto a usted, hermano, ¿a usted mataría a alguien? Obviamente no. Pero si viene una persona y me quiere matar a mí, no solo a mí, sino que a mi esposa, a mi hijo, yo voy a tener que defenderme. Y quizá en ese forcejeo o algo lo voy a matar. Porque va a ser la única forma que se detenga. Y estamos hablando en cuanto a la guerra. Aquí hay un teólogo que se llama Emil Brunner, teólogo suizo. Dice, negar por razones éticas el derecho elemental del Estado a defenderse mediante la guerra simplemente significa negar la existencia del Estado mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos no le podemos decir al Estado que no se defienda en una guerra. Pero el punto está en que como ese Estado nos obliga a nosotros a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Porque finalmente, de alguna u otra manera, hay que actuar. Como le decía, menos mal que nosotros estamos más o menos lejos hasta esta realidad, pero en algún momento puede suceder. Y esperamos que el Señor nos ayude. El caso del buen samaritano. ¿Conoce el buen samaritano? Aquí otro teólogo, pero este es alemán, que se llama Helmut Thielicke, no sé cómo se pronunciará. Yo fui alemán, no sé cómo sobreviví. Bueno, Helmut. Él argumenta la situación de que un cristiano es testigo, por ejemplo, de una agresión y el cristiano no interfiere y la persona atacada muere. Su línea de pensamiento es que nuestra responsabilidad no solo es ayudar y ministrar a un hombre que ha sido herido por ladrones, como en el caso del buen samaritano, sino que también es amar a nuestro prójimo previniendo el daño, el crimen. Mientras esté de nuestra parte, obviamente, este es un caso hipotético, yo no puedo simplemente observar, también debo tratar de impedirlo. Quizás no me voy a enfrentar directamente, pero puedo gritar, puedo tirar piedra o avisarle a otros, ayuda, llamar a la autoridad. Pero hoy en día, como yo le decía, hermano, a veces es mejor grabar que hacer algo. O simplemente observar. Y este teólogo toma el ejemplo del buen samaritano, que ¿qué es lo que hizo el buen samaritano? Ya atendió a una persona herida. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros por el prójimo. Pero acaso, si estamos llamados a ayudar a alguien herido por la obra de un ladrón, o en el caso, ¿acaso no hay que prevenir que alguien me ataque, por ejemplo, o que alguien haga daño? Y porque en caso de guerra, usted sabe, como yo le decía, no hay normas, no hay reglas en la guerra, como también se dice en el amor. Pero en la guerra no hay reglas. Entonces yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defender lo que el Señor me ha dado, que es mi familia. Como que ahí los valores se comienzan a poner uno arriba del otro y finalmente queda la vida. Usted ha visto estos casos donde hombres acechan a parejas, hombre y mujer, y el hombre amenaza al otro hombre y mientras abusa de la mujer. Y el hombre está ahí parado, no puede hacer nada para defender a su pareja, y esto ha pasado varias veces en Chile, en Santiago sobre todo. Y hermano,
yo digo, yo estoy dispuesto a que me acuchillen con tal de impedir eso, pero ¿por qué se quedan ahí estáticos esos hombres? Porque quizás tienen otros valores y otra consideración de que su condición física, su salud física es superior a lo que le puedan hacer a la pareja que está ahí. ¿O no? Porque hay personas que tienen unos valores y otros valores. Yo prefiero salvarme. Total, eso se te puede pasar con terapia. No. Si podemos prevenirlo de alguna manera, tiene que ver con quiénes somos. Quiénes somos como nuestros valores. Por eso este hombre toma este ejemplo del buen samaritano, que no solamente ayuda a aquel que está herido, sino también trata de evitar ese daño. Y en este cuadro que vemos, esta obra de arte, vemos al buen samaritano ayudando a este hombre que ha sido herido, y vemos al fondo a los dos que no quisieron ayudar. ¿Se acuerda quién eran? Un levita y un sacerdote. No quisieron ayudar. Y eso tiene que ver con que nosotros no podemos ser indiferentes, porque en algún momento Dios nos va a llegar a un punto donde vamos a tener que decidir, y no vamos a quedar así como decir, no quedan mal con nadie. Vamos a tener que decidir, vamos a tener que quedar mal con alguien, sobre todo con las cosas del Señor. Debemos decidir por Cristo en vez de nuestros propios intereses. Y una decisión a conciencia. Estas posturas son éticas y cada uno debe hacerse un criterio respecto de ellas. No es nuestro llamado imponer una postura, sino dar a conocer que es válido tomar una decisión. Hay cristianos que pueden tomar la decisión de ir a la guerra y defender a su país, y están en lo correcto porque delante de Dios ellos van a rendir cuenta, como también los que se van a oponer a eso. Recuerde que estamos delante del Señor, que todo lo ve y que tiene todo bajo su control. ¿Acaso a Dios se le escapó que hubo una guerra? ¿O de las guerras que hubieron, las maldades? Lo que ocurre en las guerras y todo lo que implican, Dios lo conoce. Por lo tanto, procuremos vivir con una conciencia de estar haciendo lo correcto delante del Señor. Porque finalmente, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros creemos correcto. Y eso lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10, lo vamos a leer, 23 al 31. Primera de Corintios 10, 23 al 31. Y hermanos, nuestro país es libre y tenemos la bendición de vivir tranquilos por hombres que se sacrificaron y que estudian los niños en los colegios, que aparecen en nuestros billetes, en nuestras monedas, y de alguna manera tomaron una decisión que los llevó a ser héroes. 1 Corintios 10, 23 al 31 dice: ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice: esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla?
Así que sea que coman o beban, o cualquier cosa, otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos y a los gentiles. No, hasta ahí, hasta el 31. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. En este caso habla de la comida. Si para mí hacer algo no está mal, pero yo escucho que a esa persona le puede molestar, yo mejor no lo hago. Pero no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Voy a poner un ejemplo trivial. Comer un jamón. Hay personas que dicen, no, esto como es cerdo, lo prohíbe la escritura y todo, y esa persona tiene esa visión, y yo lo sé. Yo no le voy a ofrecer eso, por ejemplo, si viene a mi casa, por respeto. Pero ¿qué haría otra persona? Quizá le ofrecería, lo dejaría ahí, o se comería ahí un pernil frente a él. ¿Cuál es la idea? Su conciencia está obviamente distorsionada para provocar un enojo. Bueno, recuerdo que una vez yo me estaba comiendo un buen sándwich. Usted sabe lo que llevan los sándwiches. Y entra un familiar. Eso es pecado, comer chancho. Yo dije, no hay nada más rico que un pan con chancho. El Señor lo creó. Y en eso mi hermano Felipe también lo escucha y le dice, yo no me voy a ir al cielo o al infierno por comer o no comer un jamón. No tiene nada que ver con los mandatos de Cristo eso. Obviamente también Pablo lo desarrolla acá en esta idea, pero esta persona obviamente enmudeció, no quiso seguir dando esa batalla porque sabía, de acuerdo a la Escritura, que no corresponde. Pero ¿qué quería provocar? Quería provocar como que yo me sintiera mal o que no estaba haciendo algo correcto. La palabra de Dios dice que, no, por ejemplo, no debemos comer sangre. Y una de sus formas es, por ejemplo, las prietas. Pero si a usted le encanta, le fascina, se le hace agua a la boca, coma. Pero ojalá no lo vean aquellos que creen que no es correcto. ¿Escondido? Sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Claro, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo que sale? Andar buscando ciertas cosas para hacer caer al otro. Para hacerlo sentir mal, claro. O que yo soy más espiritual que tú. Por eso, esto tiene que ver con lo mismo, una decisión de conciencia. Si una persona considera que sus valores es, por ejemplo, ir a la guerra, o la guerra está justificada delante de Dios, está bien. Pero si no, también. Porque ¿en quién está la responsabilidad? No estar en mí como cristiano. Porque si yo estoy obligado a hacerlo para defender a mi nación, yo lo voy a hacer. Y quien no, va a tener que irse a la cárcel y no sé, lo van a detener. Algo le va a pasar, alguna multa. Y va a estar dispuesto a hacerlo porque es su conciencia. ¿Y esto qué tiene que ver, hermano? Con que toda la decisión que usted tome o no, Dios le va a pedir cuenta a usted delante de Él. ¿Qué es lo que va a hacer con lo que Él le ha entregado? Por eso, hermanos, como dice este último versículo, así que sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios, estando consciente que es para la gloria de Dios y no para una vanagloria humana. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar. Mi Dios, te damos las gracias por